Con ustedes, Miguel Pombo, presentando Matemas. Temas matemáticos. Abordamos temas de matemáticas para facilitar su comprensión. En el estudio de las funciones estudiamos las trigonométricas. Comenzamos con el concepto de ángulo trigonométrico. Las funciones trigonométricas están clasificadas como trascendentes. Ya estudiamos las exponenciales, las logarítmicas y es el turno para las trigonométricas. Las funciones trigonométricas son utilizadas en las ciencias naturales para analizar fenómenos periódicos tales como el movimiento ondulatorio, la corriente eléctrica alterna, cuerdas vibratorias, la oscilación de péndulo, los ciclos comerciales, los movimientos periódicos de los planetas, los ciclos biológicos, etc. En las aplicaciones de las funciones trigonométricas relacionadas con los fenómenos que se repiten periódicamente, necesitamos que sus dominios sean conjunto o subconjunto de números reales. Comenzamos el estudio de estas funciones trigonométricas con el concepto de ángulo trigonométrico. Comenzamos con dos rayos OX y OY que inicialmente coincidan. Un rayo es una porción de recta. Si aquí tengo una recta y fijo un punto, todos los puntos que estén hacia la derecha de O constituyen un rayo y los puntos que estén a la izquierda sobre esta recta también constituyen otro rayo. Entonces el inicio de este rayo es O. Entonces este rayo lo vamos a llamar OX y encima de él tenemos un rayo OY que están coincidiendo con OX. Ahora vamos a girar o a rotar a OY, el verde, alrededor de OX. Lo podemos hacer en el sentido contrario a las manecillas de un reloj analógico o en el sentido siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Cuando lo giramos entre OX y OY se forma un ángulo. Y ese ángulo va aumentando a medida que vamos aumentando la rotación hasta que lo detengamos en este punto y digamos que tenemos formado el ángulo alfa. Entonces diremos que hemos generado un ángulo trigonométrico, o sea, la rotación de OY alrededor de OX, manteniendo OX fijo, se denomina ángulo trigonométrico. OX va a ser el lado inicial y OY el lado final. Como la rotación está en sentido contrario a la manecilla de un reloj, diremos entonces que el ángulo es positivo. Otro tipo de ángulo es el ángulo negativo. Aquí tenemos el ángulo, el lado OX y el lado OY, los rayos. Y vamos a rotar ahora a OY en sentido de la manecilla del reloj. Y ahí se van generando, de acuerdo con la posición de OY, diferentes ángulos. Hasta que lo dejemos en esta posición. Y este es el ángulo beta. Este ángulo, como sigue las manecillas del reloj, la dirección, diremos que es un ángulo negativo. Los ángulos se nombran utilizando letras griegas como alfa, beta, teta, phi, omega. El ángulo de una vuelta, tengo el rayo OX y el rayo OY. Cuando este gire y complete la vuelta, diremos entonces que él ha generado un ángulo de una vuelta. Y este es un ángulo positivo. Y el ángulo que se ha generado es de 360 grados. Y el ángulo de un cuarto de vuelta, tengo el rayo OX y el rayo OY, un ángulo positivo. Este ángulo es de un cuarto de una vuelta, o sea, de 90 grados.
Los sistemas de medición de ángulos en trigonometría, los más usuales son el sexagesimal, que tiene como unidad a el grado. ¿Qué es el grado? Yo tengo un punto aquí y una circunferencia, y esta circunferencia la divido en 360 partes iguales. Ahora cojo dos rayos que lleguen al extremo de una de esas divisiones, y este ángulo central, porque tiene el vértice en el centro, será de 1 grado. Es decir, que 1 grado es lo que mide un ángulo central que está subtendido por un arco que es la 360ª parte de la longitud de esta circunferencia. Otro sistema de medición de ángulo es el cíclico, que tiene como unidad a el radián. Un radián es lo que mide un ángulo central que esté subtendido por un arco que mida lo mismo que el radio de la circunferencia. Aquí tengo un punto que es el centro de la circunferencia, aquí tengo la circunferencia, aquí tengo un radio, el punto A en el extremo de la circunferencia, y hemos colocado lo que mide este radio alrededor de la circunferencia llegando hasta acá. Entonces, este ángulo alfa, que está subtendido por un arco que mide lo mismo que el radio de la circunferencia, se llamará un radián. Ahora, si esta medida del arco la replico alrededor de la circunferencia, voy a tener que lo he replicado aquí 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces y queda una fracción. Por lo tanto, podemos decir que el arco cabe aproximadamente unas 6 veces y queda una fracción. Es decir, que una vuelta equivale a un poco más de 6 radianes en el sistema de medición de ángulo del cíclico. Miremos ahora cuál es la equivalencia entre grados y radianes. Un ángulo completo de una vuelta equivale en grados a 360 grados y en radianes a 2pi radianes. Por consiguiente, podemos escribir que 360 grados es lo mismo que 2pi radianes. Simplificando aquí mitad y mitad, me queda 180 grados igual a pi radiano. En consecuencia, un grado será pi radianes dividido entre 180. Y un radián será 180 grados dividido entre pi. Ahora vamos a ver la equivalencia entre algunos ángulos en grados y radianes. Aquí serán los ángulos en grados y acá debajo en los radianes. El ángulo de 0 grados equivale al de 0 grados en 0 radianes. Si el ángulo mide 30, entonces tenemos que un grado equivale a pi sobre 180 radianes. Multiplicando por 30 en ambos miembros, me queda 30 grados igual a 30 por pi sobre 180. Simplificamos aquí, dividimos entre 30 y entre 30 y aquí cabe a 6. Esto me da pi sobre 6 radianes. O sea que 30 grados equivale a pi sobre 6 radianes. Si el ángulo vale 60, aquí multiplico por 2, me da 60. Y aquí por 2 y simplifico el 2 con el 6, me da pi sobre 3. El de 90 es 3 veces este. Y multiplicando por 3, aquí me daría 3 pi sobre 6. Al simplificarlo me daría pi sobre 2. El de 120 es 2 veces este, o sea, 2 pi sobre 3. El de 150 es multiplicar este por 5. 5 pi sexto. El de 180 es 2 veces este, 90. Multiplicar aquí por 2 me queda pi. El de 210 es 7 veces este, 7 pi sexto. Y el de 240 es 4 veces este, 4 pi tercio. Entonces tenemos la equivalencia entre algunos ángulos en grados y otros en radianes.
Miramos ahora la relación que existe entre un ángulo medido en radianes con el radio de la circunferencia y el arco que subtiende a ese ángulo. Tengo una circunferencia de radio R, el ángulo alfa y el arco S. El ángulo alfa lo vamos a medir en radianes y ese es el arco, lo que mide el arco. Sabemos que el ángulo de una vuelta recorre 2pi radianes, toda la circunferencia. Entonces podemos establecer la siguiente proporción. El ángulo alfa es a 2pi radianes, como el arco S es a la longitud de la circunferencia, que es 2pi r. Simplificando 2pi, me queda que alfa es igual, alfa por r es igual a S. O sea que el arco es igual al radio multiplicado por el ángulo. La longitud de un arco se obtiene multiplicando el valor del radio por el ángulo, medido en radianes. Cuando el radio sea 1, o sea el radio unitario, reemplazando aquí, me queda que el arco coincide con el valor del ángulo. La medida del arco coincide con la del ángulo. Producción y realización Miguel Ángel Pombo de la Hoz, con la colaboración de Diana Sofía Pombo Jiménez y María Elena Pombo Jiménez, Barranquilla, Colombia.